Si algo tienen la mayoría de lenguajes de programación es que son muy quisquillosos con las instrucciones. Normalmente en nuestros programas pueden ocurrir varios tipos de fallos, y siempre que ocurre uno, Python nos lanzará un aviso indicando que ha ocurrido algo extraordinario y que se ha detenido la ejecución del programa. Por ejemplo, tenemos los errores sintácticos, que están ligados a la sintaxis, que es la escritura de las instrucciones. Si nos olvidamos de cerrar un paréntesis, unas comillas, de escribir los dos puntos en un bloque, tabulamos mal el código, todo esto son errores sintácticos. Vamos a provocar alguno. Vamos a ir al tema 7, lección 1 de errores, y por ejemplo vamos a hacer un print hola, pero sin pasarle el último paréntesis. Vamos a ejecutarlo y lo que tenemos es un error de sintaxis, porque nos está diciendo que se ha acabado el fichero. Esto significa end of file, y se esperaba que se cerrase con un paréntesis, pero eso no ha llegado a ocurrir. La verdad es que en algunas ocasiones un error sintáctico, como escribir mal una función, puede ocasionar otro tipo de error, como los errores de nombre. Si en lugar de poner print hola ponemos, por ejemplo, pint, nos descuidamos la R y lo ejecutamos, nosotros hemos cometido un error sintáctico. Nos hemos descuidado de poner una R. Sin embargo, él lo que está esperando es una función llamada pint y nos dice que no está definida. Pese a todo, los errores sintácticos se pueden identificar fácilmente antes de ejecutar el programa. La mayoría de entornos de desarrollo nos avisan sobre la marcha de que algo no anda bien para que lo arreglemos. Y en el peor de los casos, el programa simplemente lanzará el error con el pertinente aviso. Sin embargo, hay otros errores que no se distinguen tan fácilmente porque a primera vista no hay nada mal. Son los errores semánticos. Estos fallos van más ligados al sentido del uso, algo que para nosotros debería ser correcto en la mayoría de situaciones, pero que en algún momento, bajo una determinada circunstancia, puede no funcionar como se espera. Un ejemplo clásico de error semántico sucede cuando tenemos una lista con varios elementos y los sacamos con el método pop. Vamos a crear una lista con 3 elementos y ahora vamos a sacarlos. Vamos a hacer un pop, otro pop y otro pop. Ahora mismo la lista estará vacía. ¿Qué sucedería entonces si intentamos hacer un pop en una lista que está vacía? Pues que nos salta un error. Un error de tipo index error, indicándonos que no podemos sacar un elemento de una lista que está vacía. Este tipo de errores puede que a primera vista se nos pasen, no los tenemos en cuenta. Por tanto, está en nuestra mano prevenir que ocurran estas cosas. En este caso sería tan sencillo como comprobar si la longitud de una lista es mayor que 0 antes de intentar sacar un elemento. Por ejemplo, volviendo a declarar la lista, antes de hacer un pop, deberíamos de comprobar if len de la lista es mayor que 0 para asegurarnos de que al menos hay un elemento. Si lo ejecutamos un par de veces más, la lista estará vacía, y si lo volvemos a ejecutar, pues no ocurre nada, porque estamos preveniendo ese pop en el caso de que no haya ningún elemento. Otro ejemplo que ya conocemos ocurre cuando leemos un valor por teclado e intentamos realizar una operación matemática directamente, sin convertirlo a un número. Por ejemplo, vamos a leer un número por teclado, input, introduce un número. Y le introducimos un número. Muy bien. Ahora vamos a declarar otro número, por ejemplo un 4. Ahora vamos a escribir un print con el resultado de la operación de dividir, por ejemplo, n entre m. Vamos a crear una cadena de caracteres formateada, así. Diremos que esto es igual a esto de aquí. Luego vamos a pasar el format, la n, la m y n entre m. Vamos a mostrarlo y tenemos un error. Claro, hemos leído una cadena, como ya sabéis, y lo estamos intentando dividir por un número. No se puede dividir una cadena por un número.
En este caso ya sabemos que simplemente tenemos que asegurarnos de transformar la cadena a un número flotante, un número decimal, como ya hemos venido haciendo durante todo el curso. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es transformar a un float desde el principio el resultado de esta lectura por teclado, luego asignar esto y hacer el print. En esta ocasión, si introducimos un 10, por ejemplo, pues hace 10, lo convierte a decimal, lo divide entre 4 y nos muestra 2,5, todo correcto. Pero, ¿y si el usuario no introduce un número? ¿Y si introduce una cadena de caracteres, por ejemplo, AAA? Pues seguimos teniendo un error, porque no se puede convertir a un flotante una cadena de texto con 3 A's. Y es que no hay una forma mágica de asegurarnos de que el usuario introduzca un número. Por eso salta el aviso y se detiene la ejecución. ¿Habrá alguna forma entonces de adelantarnos a los hechos y crear un plan B para que no se detenga el programa? Pues sí, creando estados de excepción que sigan ejecutándose aunque ocurra un error. Pero hablaremos de ellos en la próxima lección.